Ya tenemos el llamado antes de que se vaya a dar clases, justamente ahora entra a dar clases, pero no queríamos dejar de hablar con Santiago Tamuz. ¿Por qué? Porque el dólar se está disparando. Queremos saber qué va a pasar con el dólar. ¿Hay riesgo de corrida? ¿No hay riesgo de corrida? Bueno, ¿cómo estás, Santiago? Buenas tardes. A ver, ¿cómo estás, Antonio? Bien, bien, bien. Bueno, a la expectativa de ver qué va a pasar con el dólar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay riesgo de una corrida? ¿Se puede dolarizar? ¿No se puede dolarizar? Y ya estamos viviendo una corrida con riesgo de overshooting, o sea, una sobrereacción del mercado. Pero si me decís concretamente si se puede dolarizar, y no tiene sentido si no es que hacemos lo mismo que hemos hablado durante años, Over, volver a un equilibrio fiscal. volvemos con ese término complicado para alguno que, bueno, algún oído desentendido. Overshooting, ¿qué significa? Explicado fácilmente. Una sobrereacción, Sí. una sobrereacción del mercado. Es lógico que en un momento de una, llamémoslo pseudo-histeria, Ujú, que puede pasar a un pánico, todos salgan corriendo a comprar el refugio, que sería el dólar, y puede haber gente que termine pagándolo muy caro. Hoy hubo gente que pagó demasiado caro, algo que una referencia era que estaba en 4,65 en valor blue, pero se han pagado precios más altos, lo ujú. cual claramente significa que se está pagando el subir al bote del Titanic, parecería, y no estamos tan en el Titanic, ya no golpeamos todavía con el iceberg. Ajá. Podemos llegar a golpear, pero de golpe mañana nos aparece un apoyo en financiamiento de un organismo tipo FMI o aporte del Tesoro norteamericano apoyando a un plan, y ahí vendría lo importante, Ujú. que se presente en corto plazo un plan económico y seguramente vamos a tener un costo social, pero vamos a evitar experiencias tipo año 89. Si no, sí, vamos claramente hacia una experienciación de precios donde Te, el dólar te- es un te- precio más te estamos y el perdiendo, que no Santiago. pueda Sí. refugiarse en Ah, dólares y a otros te, productos. te estamos Sí, perdiendo. Estamos teniendo. ¿Nos podés repetir la última parte, por favor? quizás lo que te estaba diciendo es que el que no puede refugiarse en dólares vaya hacia Ujú. otros bienes, comestibles, otros productos, Claro. pero que podemos resolver esta situación. Lo importante es que el ministro de Economía Massa anuncie un plan, que no podemos llegar a esperar 8 meses hasta el 11 de diciembre para que alguien clarifique qué va a pasar con la economía argentina, porque en el medio vamos a tener una espiral mucho mayor, no solo en el dólar, sino en todos los precios de la economía. Hay algunos que quieren que la cosa empeore y explote, barra explote, digamos, porque se conoció la noticia de que la sociedad de corredores de bolsa Max Capital, bueno, de alguna manera ayudó a que suba el precio del dólar e incluso le envió una carta a Sergio Massa pidiendo disculpas, diciendo que se trató de un error involuntario de un empleado. Hay gente que quiere generar un clima de caos, digamos, para ganar más. Mirá, con la inestabilidad macroeconómica, sobre todo en los mercados, las ganancias son fabulosas. Ujú. Imagínate a alguien que haya comprado dólar MEP hace una semana a 400 y pueda estar devolviéndolo al mercado con un 15% de ganancias en 96 horas. Claro. La verdad es que es una ganancia fabulosa, me vas a decir es en pesos. Bueno, está bien, pero también tuviste un comportamiento muy importante en las acciones que están siendo un refugio para aquellos que no se dolarizan. La inestabilidad macroeconómica es mucha ganancia para el sector financiero y pobreza para el sector real de la economía. O sea, poquitos ganarían Ujú. y la mayoría se empobrecería. Ahora, si los que tratan de que haya más inestabilidad son economistas, como también trascendió de la oposición actual, que se comunicaron con el FMI para que no se les dé financiamiento al gobierno actual, es directamente uno diría suicida, Ujú. porque esa sociedad diezmada por una inestabilidad macroeconómica sería la que debiera otra vez ajustar un ajuste, aceptar un ajuste para poder al mediano plazo vivir otra vez una experiencia de crecimiento. Creo que lo más lógico sería, y quizás es ilusorio de mi parte, Ujú. un acuerdo político entre quienes son los grandes conductores, un Massa, gente del PRO,
Estoy dejando a Cristina Kirchner aparte, seguramente junto con Massa. Hay incluso Ujú, una nueva oposición como Milei, ujú. quizás sea o no posible con esta persona, pero tratar de coordinar Eso un conjunto de implicaría, medidas sí, básicas. sí, Y sí, sí, Milei sí, porque su estrategia es la de tirabombas, claro. pero es la dolarización sin Bueno, reservas. pero eso implicaría una devaluación, o sea, acordamos y después devaluamos o no necesariamente hay que devaluar, porque hablan algunos de que se podría venir una devaluación del 50% inclusive. Ese era el informe de Max Capital y sí, el aumento del tipo de cambio nominal oficial es necesario porque está demasiado atrasado. ¿Quién O, piensa que realmente en la o- economía cla- argentina el dólar puede valer 220 pesos? claro, o sea, sería explicado fácil, achicar la brecha entre el dólar oficial y el blue, digamos, que estén más o menos Tenés que iguales. subir el tipo de cambio oficial y bajar el plus sería muy simple también. Ujú, Sacar el componente impositivo. claro. Porque lo que lleva el blue al valor que tiene también tiene que ver con el impuesto país y el adelanto de impuesto a las ganancias, y eso es lo que te lleva a esa brecha. Es imposible bajar la brecha si seguís manteniendo el componente impositivo. Ahora, ¿quién el Estado asume la reducción de ingresos que implicaría esto? ¿Qué significaría el no disponer de este ingreso tributario? Acá es simple, el Estado tiene que achicarse. Se está Ujú, achicando a las trompadas en el sentido de que la inflación está diluyendo las erogaciones del Estado, los gastos, los sueldos de los estatales, los pobres ujú, jubilados que a veces cobran menos en términos de dólares, así como todos los que reciben transferencias. ujú. Ahora, esa situación te genera al mismo tiempo un problema social y hace mucha presión para que vuelvas a aumentarles nominalmente. Entonces el déficit, más allá de también todo el déficit que generás financieramente, parece imposible de resolver. Acá necesitamos un acuerdo para volver a tener de una economía que hoy tiene 45% de pesos del Estado sobre el total del producto a una economía del 20% o 25%. Claro. Que no es dinamitar al Estado y que desaparezca, sino que funcione racionalmente. Por último, sin robarte más tiempo, Sí. ¿dolarización sí o dolarización no en las condiciones que estamos hoy? ¿Es posible, no es posible? No, como estamos hoy, no, no tiene sentido. ¿Qué Hoy, como estamos tendremos hoy, que pedir un préstamo de 40 mil millones, por ejemplo, aproximadamente? pero necesitar restablecer reservas, pero al mismo tiempo, es como si yo te dijera, me hago un bypass gástrico, pero me voy a cenar a la noche y sigo, o sea, no tiene sentido eso. Claro. Es irme al corset monetario de la dolarización y pensar que entonces zafo de hacer todos los ajustes que realmente debo hacer, como ser competitivo, como no tener un Estado que sea un lastre imposible, empresas deficitarias que pasa, la empresa de aguas de Buenos Aires genera un déficit extraordinario, es una de las empresas más perniciosas junto con aerolíneas y otras empresas más. Entonces, cuando tomemos la decisión política de ponernos en caja, hablo de la clase política, Ujú. va a ser mucho más fácil el poder dolarizar, y si haces todos esos cambios ni siquiera vas a tener que dolarizar. Ahora, escucho candidatos de la oposición actual, estoy hablando desde un lado o un Jorge Macri, Ujú. que siguen diciendo que el ajuste en la cantidad de empleados se va a dar cuando se vayan jubilando. No tenés tiempo para eso. Hace que estamos hablando de lo mismo, Antonio, y la realidad es que llega hasta el punto en donde se va a dar uno de los clásicos ajustes de mercado que se dan en Argentina cada tantos años. Gracias por este contacto, como siempre, clarísimo, Santiago. Un abrazo. Chao, hasta luego. Adiós.